Pero bueno, quiero invitarlo de que abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Quiero esta noche, mi deseo es más, no tanto predicarles, sino enseñarles un principio y esto a través de lo que hemos venido hablando las últimas semanas dentro de la iglesia. En el mes de junio hemos estado hablando un poco acerca de aprender a construir juntos. Y por eso desde principios de junio y los mensajes que hemos estado tratando de enseñar tienen que ver con la construcción en nuestra vida, lo que usted y yo construimos. La familia, nuestra vida, nuestra economía, nuestra profesión y también la parte espiritual y en este caso la iglesia. Pero en la primera carta de los Corintios el apóstol Pablo toca un tema que siento necesario hoy volverlo a recalcar porque en una u otra forma lo he hablado muchas veces, pero hoy quiero hablarlo directamente y es hablarle acerca de lo que es Cristo como roca sólida. Cristo como roca sólida. Él es nuestra roca sólida y hoy deseo enseñarle acerca de eso. La primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pablo entonces escribe de la siguiente manera y dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, aquí es donde viene nuestra responsabilidad, el apóstol Pablo nos dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Sobre qué? Sobre el fundamento que el apóstol Pablo dice que ya fue puesto. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento diferente que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo es el fundamento y por eso hoy quiero hablarles de eso, sobre el cual usted y yo debemos construir todo en nuestra vida. Todo, el matrimonio, la familia, el hogar, la economía, una profesión, todo. Ese es el fundamento. Y continúa diciendo en el verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare, y quiero que ponga mucha atención, porque aquí hay cuatro elementos, o estos elementos determinan elementos que se prueban con fuego y elementos que el fuego los consume. Y el apóstol Pablo dice, si alguno edifica, construye oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Pero ¿qué es lo que va a ser manifiesta o a probar nuestras obras o lo que construyamos? Dice, porque el día la declarará, pues el fuego, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Por eso en los 6 elementos que el apóstol Pablo escribe, estos 6 elementos, 3 piedras preciosas, 3 elementos que los consume el fuego, él dice cada uno mire cómo va a edificar y con qué elementos va a edificar. Pero dice que lo que va a probar lo que usted y yo construyamos, que es el fuego. Y ahí es donde ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso. Verso 14. Si permaneciera la obra o la construcción de alguno que sobreedificó, recibirá entonces recompensa. Y bueno, hoy hablaremos de este tema y es un poco acerca de el terreno sobre el cual usted y yo debemos construir. ¿Es importante lo que usted y yo vamos a construir? Claro que sí. Es importante porque cuando hablamos de construir en nuestra vida, encontramos que uno construye un matrimonio, uno construye una familia, uno construye un hogar, uno construye una vida alrededor de uno. En el caso de uno, la vida espiritual, la economía, la profesión. Pero el apóstol Pablo nos da a nosotros y en perspectiva nos da una enseñanza a través de estos pasajes. Y la enseñanza es en dónde usted y yo debemos construir. Y aquí es donde el apóstol Pablo nos da a nosotros una sugerencia, y es que ya hay un terreno sobre el cual todos nosotros debemos construir, y ese terreno es una roca. Esta roca, y lo vamos a ver en diferentes partes de la palabra, esta roca es el mismo Jesucristo. Significa que cuando usted y yo vayamos a construir algo que es un sueño suyo o un sueño mío, y deseamos que ese sueño permanezca, que esa familia permanezca, que ese hogar permanezca para toda la vida, que la economía sea sólida, que nuestra vida sea entera, sea plena, completa. Cuando deseamos construir algo así, el apóstol Pablo dice que ya fue puesto un terreno sobre el cual construir. Y este terreno es una roca sólida llamada Jesucristo.
Ahí es donde usted y yo entramos. Entonces, ¿cómo podemos construir sobre esa roca llamada Cristo Jesús? Para edificar y construir nuestros sueños, nuestra vida o todo lo que queremos, usted y yo humanamente podemos usar diferentes metodologías. Por eso usted y yo podemos venir y estar constantemente revisando lo que estamos haciendo. Si usted es profesional o está estudiando una carrera profesional, usted puede ser un muy buen estudiante, un estudioso de su profesión y convertirse en un buen profesional. Si usted entonces está construyendo su economía con un emprendimiento, usted puede venir y salir adelante, ser bien decidido, tomar decisiones adecuadas y construir todo un imperio económico. Y eso vamos a verlo el domingo, cómo construir bases sólidas para que lo que construyamos perdure. Pero ahora bien, la pregunta es, ¿qué hace que usted y yo podamos construir y todo lo que construimos permanecer? La clave está en el terreno y en los materiales. Hoy vamos a hablar del terreno, el domingo vamos a hablar de los materiales. Pero escúcheme, y de pronto pensaba en este mensaje, lo que les quiero enseñar para que se haga un mapa mental o una idea mental. Mi ciudad, Medellín, es un valle pero rodeado de montañas. Y lo que ocurre es que, claro, construir en las montañas es un reto diferente de construir en zona plana o en un valle. Y lo que ocurre en nuestra ciudad es que construir se convierte en todo un reto, pero no significa que no lo hagan. Claro que lo hacen. Pero cuando uno ve la construcción en un valle o en un terreno plano, uno ve igual en nuestras ciudades o en nuestros países construyen diferente a cómo lo hacen en este lugar. Pero lo que uno ve es que siempre están haciendo columnas y dependiendo del tamaño del edificio, hacia el tamaño de las columnas que van bajo tierra. Y por eso yo, especialmente mi casa, la casa la construyó mi papá. Y yo me acuerdo cuando mi papá estaba construyendo la casa, el primero que tengo memoria es haciendo grandes hoyos, llenándolos de varilla y alrededor de varilla, luego de cemento, y estaba levantando vigas para poder sostener la casa, porque es una casa de 3 pisos. Y es impresionante. Y entonces lo importante en el caso de nuestra ciudad es que muchas de esas edificaciones o edificios que construyeron en la montaña no colocaron buenas columnas y mucho menos el terreno no era adecuado. Y lo que ha ocurrido últimamente, el escándalo tal vez unos 10 años para acá que comenzaron este tipo de construcción, son muchas construcciones que el gobierno mismo ha dado la orden de derribarlas porque son construcciones peligrosas. ¿Y por qué peligrosas? Porque el terreno donde se hicieron no es correcto y las columnas que colocaron no son las adecuadas para sostener el edificio. Mis amados hermanos, piense por un momento de esta manera en su vida y en este caso en la iglesia. Para construir nuestra vida y para construir la iglesia y para construir en este caso lo que usted y yo representamos, necesitamos esos 2 elementos o esos 2 lugares básicos para poderlo hacer de manera correcta. Número 1, el terreno, y aquí es donde venimos. Cristo, la roca, es el terreno perfecto. Y número 2, las columnas o el material que usted y yo usamos para poder levantar el edificio. Pero hoy quiero hablarle acerca del fundamento, la roca, el lugar donde usted y yo debemos construir. Por eso es tan importante, y en este caso hablando de la iglesia, uno de los retos más grandes para nosotros como pastores es que cuando usted venga a este lugar, claro, vamos a tener tal vez prédicas que usted salga de este lugar emocionadísimo queriendo salir adelante, pero también debemos colocar un fundamento o en ese fundamento poder ahondar para poder colocar columnas sólidas que nos ayuden a salir adelante. Esto significa que usted y yo podemos venir a la iglesia, y ahorita se lo voy a dar a través de lo que Pablo escribe. Usted y yo podemos ser creyentes, venir a la iglesia, pero tener el fundamento correcto, pero no la profundidad necesaria para sostener nuestra vida. Y usted y yo podemos venir a la iglesia y construir como creyentes. Y usted cada 8 días puede venir acá, pero puede que eso no sea del todo completo en su vida,
para que lo que usted construya esté adecuado. Porque usted puede venir a este lugar y usted puede adorar, usted puede exaltar, usted puede saber y aún proclamar que cree en Jesucristo, pero si usted no toma este fundamento, este terreno, esta roca que es Cristo, y ahonda y hace hoyos profundos sobre el cual pegarse y sobre el cual sostenerse, puede que cualquier viento de doctrina, cualquier problema o cualquier situación le derribe lo que usted está construyendo. Entonces aquí es donde viene la enseñanza. Usted y yo debemos creer en Jesucristo, claro que sí. Usted y yo hemos puesto el fundamento, gloria a Dios, no lo podemos quitar. Pero a donde yo voy es que necesitamos ahondar en ese fundamento para podernos afirmar mucho más en nuestra vida, para que nada nos derribe o nos tumbe o nos quite la bendición de estar sobre ese fundamento. Por eso es que usted y yo escuchamos constantemente que pueden ocurrir cosas como, no sé, matrimonios cristianos que terminan divorciados, personas que iban a la iglesia y servían en la iglesia que terminan cometiendo grandes errores y se han metido en grandes problemas. Y uno dice, pastor, ¿y entonces qué ocurrió? El fundamento y el terreno era el correcto, era Cristo. Pero el hecho es que cuando usted y yo estamos en ese fundamento o en ese terreno, necesitamos abrir el hoyo y ahondar mucho más para poder cimentarnos, enraizarnos en ese fundamento, en esa roca sólida, y entonces vendrá todo lo que el enemigo quiera hacer. Y escúchame la buena noticia: nada nos derribará, porque el fundamento es correcto y las columnas son fuertes. Y ahí es donde está lo que usted y yo queremos construir. Escúcheme algo, ¿qué es el fundamento? Es la parte entonces que queda bajo tierra y sostiene toda la casa. Eso lo encontramos cuando vemos una construcción básica. Y ahí es donde entendemos que el terreno es necesario y los cimientos tienen que ser bien fuertes. Ahora bien, ahí donde usted abrió en la primera carta a los Corintios, déjeme le hablo algo respecto a lo que Pablo está enseñando en ese lugar. En uno de los viajes misioneros, Pablo va a este lugar. Y en Hechos capítulo 18 usted puede encontrar el tiempo que Pablo estuvo compartiendo con esta iglesia y lo que ocurrió allí. Pero Pablo observa un problema en la iglesia a los corintios o de los corintios, y es que cristianos, porque en ese momento ya se hablaba de cristianos, de creyentes, y lo que Pablo está observando de la iglesia en los corintios es que los creyentes de aquel lugar se están comportando como niños inmaduros. Y lo que están haciendo es que están peleando y dividiéndose entre ellos mismos. Por eso en el capítulo 3 se habla que algunos decían que eran de Apolos, otros de Pablo. Y Pablo está corrigiendo este problema a través de la primera carta a los Corintios. Lo que Pablo está tratando de hacer es que ellos puedan madurar en su fe. ¿Por qué? Porque ya colocaron el cimiento y sobre ese cimiento están construyendo, pero Pablo los está animando y solucionando este problema. Les está enseñando que necesitan ahondar y afirmarse más sobre ese fundamento que es la roca, Jesucristo. Pablo entonces está viendo esto, y por eso en el capítulo 2, antes de este capítulo 3, en el capítulo 2 al final, Pablo les dice a ellos que necesitan ser espirituales para poder entender cosas que son espirituales. Y aún habla de ellos que son niños inmaduros, que les está dando leche espiritual porque no están preparados todavía para comer cosas sólidas, y los está tratando como niños espirituales. Y lo que ocurre a través de esta carta es que Pablo está tratando de ayudarlos para que ellos maduren. Les está solicitando y pidiendo que ellos suban a otro nivel en su vida espiritual y en su relación con Dios, especialmente lo que han creído de Cristo. Y hay cosas que ellos no necesitaban hacer, porque eso que estaban haciendo tan fundamental se estaba convirtiendo en algo de la manifestación de su inmadurez espiritual. Y entonces, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Solucionando un problema con esta carta. Le está hablando a la amada iglesia que comenzó en Efesios, en Hechos capítulo 18, y allí, como era una de sus hijas, su amada iglesia, en ese viaje misionero, Pablo la había levantado, le había compartido a mucha gente, la iglesia se había levantado, pero Pablo está tratando de solucionar un problema porque ellos ya han creído en Cristo, pero todavía son niños inmaduros. Y ahí es donde Pablo entra a solucionar este problema. Y escúchame algo, ¿por qué le digo yo que Pablo coloca su mirada
en lo que está ocurriendo en aquel lugar. Pablo entonces les habla de la construcción de ellos y de su propia vida. Les dice que cada cristiano es responsable de construir sobre la base que él les enseñó. Pablo les dice: yo coloqué el fundamento, les dije, la roca es Cristo, sobre eso construyan. Pero cada uno de ustedes, de los corintios, cada uno de ustedes es responsable de cómo va a construir. Y es la misma responsabilidad hoy en día dentro de la iglesia. Por eso, mis amados hermanos, a veces como pastores, la iglesia nos coloca una carga que nosotros no debemos llevar. ¿Por qué? Porque la misma palabra que damos para todos ustedes se debe convertir en cada uno de nosotros en una experiencia personal. Yo necesito venir y ahondar más en mi relación con Dios, Cristo como fundamento. Y cuando yo comienzo a ahondar, es como que comienzo a colocar raíces sólidas sobre ese fundamento, para que cuando vengan los problemas, las necesidades y las debilidades, yo esté tan enraizado y con una columna tan profunda en mi vida que nada de lo que venga sobre mi vida me derribe o me haga caer. Por eso a veces usted puede ver personas que han estado en la iglesia 15, 20, 30 años, terminan pecando, y entonces cuando se les pregunta acerca de su pecado, dice: yo no sé, de repente caí. Y la verdad no es así. De repente no hay todo un proceso del enemigo en nuestra vida. Tal vez muchos terminan cediendo al pecado a través de un problema emocional, de un problema familiar, de algo que ocurrió. Yo he escuchado de personas que tal vez en el matrimonio se les falló y ellos vienen y se desfasan totalmente en su vida amorosa o sexual. Y entonces es como: a mí me fallaron, yo voy a fallar peor. Y cuando yo tengo un fundamento correcto, puede venir sobre mi vida la acechanza del enemigo que él quiera traer. Pero escúchame algo: ese fundamento y esa roca que es Jesucristo no me permitirá a mí caer. Me puedo doblar como una palmera, pero créame, no me voy a partir ni voy a caer. ¿Por qué? Porque el fundamento es sólido, esa es la roca. Y entonces ahí es donde el apóstol Pablo viene y habla acerca de que cada uno de ellos eran responsables de cómo iban a construir. Pablo también les recuerda en esta carta que en el juicio final, y es un poco escatológico, todo lo que ellos hicieran se iba a probar como con fuego. Por eso les está diciendo: cuidado cómo o con qué elementos van a construir en sus vidas, porque está hablando de sus vidas. Y por eso usa 3 elementos, piedras preciosas, que si usted les aplica fuego no les ocurre nada, pero también otros 3 elementos que el fuego los consume. Y ahí entonces Pablo les está diciendo: cuidado con qué elementos van a usar en sus vidas para construir. Recuerde el terreno adecuado, pero también las herramientas y los elementos adecuados. Ahí es donde usted y yo entramos. Pero en el capítulo 3 Pablo entonces enfatiza que los creyentes, ellos son templo de Dios, templo del Espíritu Santo, y por eso necesitan aprender a construir sus vidas de manera adecuada. Isaías capítulo 28 versículo 16. Isaías 28, 16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y lo que aún el profeta está hablando es de un fundamento del cual Pablo nos está mencionando en la primera carta a los Corintios capítulo 3, que ese fundamento o esa roca sólida, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. Ahí es donde nosotros entramos como creyentes. Déjeme le hablo 3 cosas claves en esta noche para que usted pueda llevar en su corazón rápidamente. Lo primero, mis amados hermanos, nunca, pero nunca reemplace la roca sólida por otro terreno. Nunca lo haga. Usted y yo vamos a tener la tentación de parte del enemigo de quererlo hacer.
Usted y yo vamos a tener la tentación del enemigo de construir sobre otras cosas que no sean Jesucristo, porque aparentemente puede ser más fácil y nos puede dar más ganancia y utilidad. Aparentemente usted puede construir su familia y aún su matrimonio y aún con su cónyuge un plan de hogar sobre un fundamento que no sea Jesucristo, y aparentemente a usted le puede ir bien, y aparentemente usted se puede levantar, y aparentemente las cosas pueden funcionar, pero tarde que temprano lo que usted y yo construyamos, y especialmente si está bien arriba, si no es el fundamento correcto, se va a caer. Ahí es donde usted y yo necesitamos entender que desde ahora tenemos la capacidad y Dios nos da el privilegio y la oportunidad de construir de manera correcta, pero sobre el fundamento correcto. Y el fundamento correcto, Pablo dice que es Cristo. El profeta Isaías nos dice que es Cristo, la roca sólida. Sobre ese fundamento usted y yo y la iglesia deberíamos construir. Pero nunca reemplace esa roca sólida. Nunca reemplace ese terreno que es importantísimo sobre el cual usted va a construir. Por eso, si usted tiene sueños y anhelos profesionales, económicos, familiares, espirituales, hoy por favor llévese esto en su corazón. No quite el fundamento y el terreno que ya fue puesto. Jesucristo es el fundamento y el terreno, la roca sólida sobre la cual usted y yo debemos construir absolutamente todo en nuestra vida. Y una vez comencemos esa construcción, aquí es donde viene el reto. Y este es yo creo que es uno de los retos y el gran problema a veces de la iglesia. Construir sobre la arena es facilísimo. Humanamente usted lo va a entender. Si usted va tal vez a la playa, yo vivía en la costa, y construir en la playa es tan fácil, porque usted hay estos que uno mete en la roca en la arena para poder hacer un hoyo. Y es tan fácil que usted solo con un aparato de esos o una pala, usted va a hacer un hoyo en la playa. ¿Está bien? Pero construir sobre la roca, ahí es donde está el reto. Al lado de mi casa, y vuelvo y le insisto con el ejemplo, había un gran reto de mi papá cuando compró ese terreno, y es que en todo el frente del terreno era una roca. Una roca que es muy difícil de encontrar en esa zona, pero ahí había una roca. Él compró ese terreno con roca incluida. Y el reto más grande y lo que más gastó la economía de mi papá fue tratar de quitar esa roca, porque había que hacerle grandes hoyos y dentro de los hoyos meter ¿qué? Dinamita. Y la dinamita explotaba y de a poco comenzaron a quitar la roca. Pero escúcheme algo. Mi casa es supremamente sólida, porque parte de las columnas se hicieron aún donde estaba esa roca. Y entonces construir sobre la roca es fácil, no. Si usted esto lo puede espiritualizar y sacar una enseñanza, por eso es más fácil hacer las cosas separados de Cristo aparentemente, que venir y tomar los principios, valores que Cristo nos da y quererlo hacer todo conforme a lo que Él nos enseña, siendo en la roca y el fundamento. Y por eso es muy fácil que usted venga y en su empresa le dicen: monta tu compañía y tienes que hacer esto y tienes que mentirle a todo el mundo y tienes que hacer estos negocios que son chuecos y estos negocios que no son correctos. Pero si usted viene y construye sobre la arena, eso no importa. Usted solamente comienza a hacer el hoyo y comienza de ahí para arriba a construir. ¿Por qué? Porque aparentemente es fácil y la promesa del enemigo es fácil. Pero cuando es en la roca, ahí es donde usted y yo tenemos retos económicos. Cuando se nos habla del diezmo, de las ofrendas, cuando se nos habla de ayudar a los demás, de ser correctos, de actuar en integridad, en rectitud, de hacer siempre el bien. Ahí es donde está el reto. Porque construir sobre la roca algo conlleva más esfuerzo. Y eso es lo que tiene que ver con el tema en esta noche. Construir una familia de cualquier manera es fácil. Y tarde que temprano construimos una familia o un hogar. Pero si el fundamento y el terreno no fue el adecuado, ahí es donde la familia comienza a sufrir. Pero si nos esforzamos queriendo ser buenos padres y tratamos y aprendemos y dejamos que Dios nos guíe, pero si tratamos y nos esforzamos de ser buenos cónyuges,
andando en integridad, en rectitud, amando a nuestras esposas y las esposas lo que corresponde. Pero si tratamos de ser buenos hijos, aún sin importar y tragarnos tantas cosas para que funcione lo que Dios quiere que funcione, ahí es donde encontramos que construir sobre la roca requiere un poquito más de esfuerzo. ¿Por qué? Porque nos exige ser un poco más diferentes. Mire, le voy a hablar como pastor. Hay un gran reto aquí en Houston, y yo voy a hablar de Houston porque es mi contexto. No voy a usar nombres absolutamente, porque ese no es el propósito en esta noche. Pero hay un gran reto para nosotros como iglesia, de poder colocar un fundamento y que cada persona de Comunidad de Gracia sobre ese fundamento edifique, pero tenga raíces sólidas de su fe en Cristo. Porque mire, usted puede venir a este lugar y créame, como predicador y como comunicador se lo digo, es fácil aprender un tema y decírselo a usted para que usted salga emocionado de este lugar. Eso es fácil. Lo difícil es permitir que el Espíritu Santo esté en el tema para que le transforme a usted la vida. Y que cuando usted salga de este lugar, usted salga emocionado y diga, lo vamos a lograr, lo vamos a poder. Pero el día lunes, cuando llegas a tu trabajo, viene la persona que te hace añicos toda la vida, que no te lo soportas, que no lo aguantas, y se te olvida el mensaje del día domingo. ¿Por qué? Porque es que es todo tan superficial que no te da la capacidad de poder soportar y de poder ahondar sobre la roca, porque te exige un poquito más. Y entonces, ¿para qué un mar de extensión si solamente hay centímetros de profundidad? Y con Cristo tiene que ser diferente. Usted y yo, a través de la palabra, debemos adquirir la capacidad de salir adelante, la resiliencia que el Señor nos da, de poder aguantar y sostenernos al pecado, de no ceder a la tentación. Usted y yo debemos tener y adquirir la capacidad a través de ahondar en este fundamento y poder construir en este fundamento para poder repeler toda acechanza del enemigo, toda tentación, toda debilidad, toda palabra que no provenga de él, todo pensamiento que no sea de él. Y cuando usted y yo lo logramos, entendemos que estamos en el fundamento adecuado, pero que estamos colocando raíz que nos están sosteniendo el edificio. Porque vuelvo y le insisto, y tal vez la tentación mía como pastor hace 10, 11 años, cuando comenzamos Comunidad de Gracia, era la tentación de levantar una iglesia donde muchos pudieran venir. Hubiera sido fácil, porque era dar una falsa expectativa y otra vez colocar solamente una parte superficial de lo que es la palabra y lo que usted y yo debemos hacer. Por eso Pablo viene y está solucionando el problema, y Pablo les está diciendo, bueno, ya tienen el terreno, pero cada uno es responsable cómo construir sobre ese terreno que es Cristo, y cada uno es responsable cómo ha construido para que la construcción, lo que han hecho, o perdure o caiga. Pero ¿quiénes son los responsables? Mis amados, cada uno de nosotros. ¿Y quién nos enseña eso? Es cuando venimos y ahondamos a través de nuestra roca sólida, que es Jesucristo. Por eso construir sobre la roca tiene un poco más de reto y de esfuerzo. Y eso es lo que hemos querido hacer como iglesia. En Hechos capítulo 4, versículo 8, entonces dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Recuerde, Pedro en el capítulo anterior ha hecho un milagro donde va al templo y hay un hombre allí paralítico y le dice: no tengo oro ni plata, y de lo que tengo te doy, levántate. Y el milagro se hizo. Y dice que están entonces enjuiciando a Pedro por este milagro. ¿Quiénes lo están enjuiciando? No los gobernadores romanos, todos los líderes religiosos. Lo han llamado para poderlo condenar por el milagro que él hizo. Y mire lo que dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Mira lo que les dice Pedro a ellos: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿A quién les está hablando Pedro?
a todos los líderes religiosos del pueblo de Dios. Y les está diciendo a través de este momento: ustedes me están enjuiciando por un milagro, pero este milagro no lo hice yo. Este milagro lo hizo Jesucristo. Y ese Cristo es al que ustedes, los que tenían que construir sobre ese fundamento, quitaron el fundamento, la piedra sólida, y construyeron algo fuera de ese fundamento. Ustedes lo quitaron voluntariamente. ¿Y a quién les está hablando? A todos los líderes religiosos de Israel. ¿Quiénes quitaron el fundamento? Ellos. Imagínense como iglesia que esto es otro tema bastante candente aquí en Houston. Las diferentes doctrinas, iglesias que se levantan. Y es una gran bendición cuando es una sana doctrina, gloria a Dios. Pero, ay hermanos, escuchamos de unas cosas que yo le digo: mire, hay locos para todo. Loco el que está predicando y más loco el que se va a escucharlo y hacer lo que están predicando. En serio. Y yo a veces pienso: mire, tiene que ser, y discúlpenme la expresión, tiene que ser uno muy cortico de mente y no leer la Biblia para dejarse meter un cuento de esos. Esa es la realidad. Pero mis amados hermanos, es como si hoy en día estuviéramos nosotros crucificando a Pedro porque hizo un milagro, y Pedro nos estuviera diciendo a nosotros, los pastores de las iglesias de Houston: este milagro no lo hice yo, lo hizo Jesucristo. Pero ese Jesucristo es el mismo que ustedes, habiendo edificado la iglesia sobre la base de Cristo, lo quitaron a él para construir sus propios reinos. Eso es lo que Pedro les está diciendo a ellos. Quitaron el fundamento. Y si usted estudia la historia de la iglesia, me encanta, y es una de las clases que yo di en el Instituto Bíblico, historia de la iglesia. Usted descubre que la realidad, por haber quitado a Cristo Jesús como el fundamento para el pueblo judío, es que esto los desvió totalmente de Dios. Y por eso muchos todavía están esperando un Mesías. ¿Por qué? Porque quitaron el fundamento, quitaron la esencia, quitaron la roca sólida. Y eso es lo que en este caso, en Hechos capítulo 4, el apóstol Pedro les está recordando. ¿Pero a quiénes? A todos los judíos de ese momento, a los líderes de las sinagogas, a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley. Y les está diciendo: ustedes tienen todo el conocimiento, pero quitaron el fundamento que era lo más importante, a Cristo Jesús. Y mis amados hermanos, eso es algo que usted y yo nunca deberíamos hacer. Como iglesia hay un reto. Para mí es un reto. Por eso les hablaba del contexto de Houston. Cuando hablamos de levantar una iglesia diferente, es una iglesia donde, hermanos, si el fundamento está, tenemos que enseñar lo que el fundamento nos enseña. Claro, aquí vamos a tener una palabra de misericordia, de esperanza, pero necesitamos predicar lo que Él necesita que prediquemos para que nos despeluquemos, para que nos despertemos. Porque a veces la iglesia está tan adormecida y la gente está tan adormecida viviendo una vida que aparentemente para ellos está cerca de Dios, pero cuando despiertan se dan cuenta que están bien lejos de lo que Dios desea en ellos. ¿Y sabe por qué? Porque el fundamento es Cristo, pero tiene tan poca profundidad lo que hemos construido, que entonces comenzamos a desviarnos y a vivir bajo un libertinaje, donde verdaderamente el Señor nos dice que no es realmente su voluntad. Pero esto era lo que estaba ocurriendo. Y mis amados, nunca quite ese fundamento. Nunca deje que el enemigo lo aleje a usted. El plan del enemigo es alejarnos de este fundamento. Por eso comenzamos con los pensamientos humanos, lo que yo pienso, lo que yo creo, el tal vez, el yo supongo. Y cuando yo hago eso, una vez que haga eso, es como que me estoy dando a mí mismo la oportunidad y el derecho de hacer cosas que en ese fundamento el Señor dice que no las tengo que hacer. Y por eso comienzo a construir ese en otro lugar. Pero nosotros tenemos la posibilidad aún de volver al fundamento, si es que lo hemos tratado de cambiar. Porque créame, si usted sigue construyendo sobre un fundamento diferente,
lo que construya tarde que temprano se va a caer. Esa es la noticia de esta noche. Número 2, lo segundo es fortalezca esa roca sólida y ese terreno. Fortalezca su relación con Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. Pedro dice algo maravilloso. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 4 dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, lo mismo que Pablo decía, mas para Dios escogida y preciosa. Pero ¿qué dice Pedro? Acercándoos más, cada día más a Él, al fundamento. Mi tarea como pastor y como comunicador en este lugar, ¿sabe qué es? Animarlo a usted para que cada día se meta más con Dios, con su palabra, con su presencia, su revelación. Y cada vez que usted lo hace, es como que estuviera ahondando más para poder levantar sus cimientos, las columnas fuertes, sólidas, y poder comenzar a construir todo lo que usted desee. Pero ¿cuál es el primer trabajo? Ahondar, hacer los hoyos para poder tener columnas sólidas, firmes. ¿Sobre cuál terreno? Sobre la roca. Y mis amados hermanos, el apóstol Pedro dice: acercándoos a Él. Cuando constantemente nuestras disciplinas, nuestra mente, nuestro corazón, diariamente, hábitos correctos, no solamente la iglesia tal vez es los jueves y los domingos, pero no solamente la iglesia, es mi vida en relación a Él. Porque yo no puedo vivir una vida, y como pastor se lo digo de todo corazón, para yo estudiar este tema que se lo doy en 35 minutos, tal vez tuve que estudiar unas 7, 8 horas el tema. Se las estoy resumiendo, pero yo lo entendí. Para mí se convirtió en un rema, en algo que me fortalece, en algo que me ayuda. La pregunta es: ¿usted qué va a hacer con esos 30 minutos? Usted no puede vivir una semana entera solamente con 3 versículos que yo le lea, con una historia que le diga y con una palabra que le entregue. Lo que yo deseo con esa palabra es que usted pueda tomarla, animarse y meterse más con Dios, colocar orden en su vida si se necesita, apartarse del mal. ¿Y sabe qué es? Comenzar a cavar sobre el fundamento que usted ha puesto, que es Cristo Jesús. Eso es lo que yo deseo con este tiempo. ¿Por qué? Mis amados hermanos, porque estamos viviendo tiempos fuertes. Solo con esta pregunta, y espero que no se sienta incómodo señalado con esto: ¿usted cree que con la fe que tiene ahorita y con lo que usted ha acabado de profundidad para construir lo que usted ha hecho, familia, economía, si le viene un problema de esos que remueve hasta lo más profundo que usted ha hecho, mi pregunta es: ¿usted cree que se sostendrá con lo que ahorita usted tiene a nivel espiritual? Esa es mi pregunta. Porque mi tarea como pastor es ayudarle a que usted siga ahondando para poder construir correctamente, que no se le derrumbe lo que usted está construyendo. Pero yo le digo lo que el apóstol Pablo le decía a los corintios: el fundamento ya la Biblia, la palabra nos lo puso, la roca es Cristo Jesús, sobre el cual construimos. Pero cada uno de nosotros es responsable de lo que vamos a construir y cómo lo vamos a construir. Nadie es responsable por nosotros. Por eso a veces: pastor, es que no me funcionó el matrimonio. Porque es que no le funcionó el matrimonio por usted. No le eche la culpa a nadie. Pastor, es que no me funcionó esto. No le funcionó, no, es usted. Echarle la culpa a alguien es tan fácil y tan sencillo, pero es la responsabilidad propia de cómo lo podemos hacer. Y finalizo con esto. Mis amados hermanos, la roca sólida es lo que va a hacer que usted y yo no caigamos. Construir sobre la roca sólida es lo que nos va a ayudar para no caer. Mateo capítulo 7, y con esto voy a comenzar el próximo domingo, porque el domingo voy a hablar ya no del fundamento, voy a hablar de las columnas, cómo construir correctamente, pero voy a usar exactamente este pasaje. Mateo 7, 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, ya les he hablado infinidad de veces de esto, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. La misma roca es Jesucristo. Y dice: descendió lluvia,
y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó con la casa? Dice, no cayó porque estaba ¿qué? Fundada, estaba enterrada sobre la roca. ¿Quiere usted que lo que usted está haciendo hoy en día permanezca y no caiga? Mis amados hermanos, construya sobre la roca. La roca es Cristo. No es una religión. No es solamente estas 4 paredes. No es mi relación con Él. Profundizar en Él. Y cuando yo construyo sobre esa roca, sobre ese terreno, la palabra Jesús nos dice, le compararé a un hombre prudente. Este hombre y esta mujer prudentes que ahondaron, cavaron en la roca, construyeron en ese lugar. Y entonces dice que vinieron todas estas cosas, situaciones naturales, problemas, dificultades, los vientos, las inundaciones. Dice que vino todo esto y pegó contra la casa. No contra la roca, contra la casa. ¿Y quién había construido la casa? Nosotros. Y dice que la casa estaba tan bien construida y en el lugar adecuado construida, que todo lo que vino pegó contra la casa, golpeó contra la casa. Pero dice que la casa permaneció firme y no cayó. Y ahí es donde usted y yo entramos. Mis amados hermanos, usted y yo no estamos libres de un día malo, de una noticia incómoda, incorrecta, mala. Y vuelvo y le pregunto, ¿estará usted preparado para un día malo? Porque aquí es donde vienen los días malos. Y yo he conocido gente que dice, ya, para vivir así es mejor me voy a ir a beber y a disfrutar de la vida. Y hasta fueron servidores de la iglesia. Otros vienen y dicen, no, para vivir así yo no aguanto, mejor me voy a disfrutar todo lo que la vida me puede dar. Y entonces se apartan totalmente de Dios. Y mis amados hermanos, dice que Jesús habla del hombre prudente que construyó sobre la roca, que es el mismo Cristo. Y cuando vino todos estos problemas, a los cuales usted y yo podemos estar propensos, dice que ese fundamento, esa persona y lo que construyó esa persona se mantuvo firme y no cayó, prevaleció, porque la construcción era adecuada y el terreno era sólido. Ahí es donde usted y yo necesitamos aprender a construir. Esta noche quiero que se lleve eso en su corazón. Construyamos cosas sólidas. Hermanos, construyamos sobre la roca, que es el único fundamento, y que pase lo que pase, podamos nosotros prevalecer. Nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestra familia. Y aún lo invito a esto como iglesia, y voy a hablar un poco de esto el domingo. Construyamos juntos también la iglesia, pero construyamos una iglesia sólida, firme. Y ahí es donde usted y yo entramos también como creyentes. Mis amados hermanos, el Señor ya nos dio su promesa. El terreno está, Él es esa roca firme. Y si usted tal vez dice, no, pastor, me hubiera predicado eso hace 20, 15, 10, 5 años, ¿cuántos problemas me hubiese evitado? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Puede que lo que hemos construido quedó aún construido de manera incorrecta, o ahorita el enemigo está tratando de moverlo. Pero mis amados hermanos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, usted y yo podemos colocar nuestra mirada en Él y Él se glorificará en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces alguien me podrá preguntar, pastor, entonces si me equivoqué, ¿puedo volver a construir o cambiar el fundamento? Esa es nuestra esperanza a través de Cristo. Es aprender de los errores. Aún todo lo malo que ocurrió Él lo usa para bien, pero escojamos el terreno adecuado y sobre ese terreno sobreedifique todo lo que tenga que hacer. Nunca olvide eso. Nunca olvide eso. Y otra vez vendrán los vientos y los momentos difíciles y los tiempos de desierto, pero les aseguro algo:
nada, pero nada, ni el mismo diablo nos podrá derribar. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo con todo mi corazón. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Párese ahí donde usted está, párese y permítame orar en esta noche. Si usted puede inclinar su rostro. Mi amado hermano, hermana, hoy le recomiendo, siga construyendo sobre esa roca si usted ya comenzó. Y si de pronto no lo ha hecho, mi amado hermano y hermana, nunca es tarde. Coloque a Jesucristo ahí como el centro de su vida, de su casa, de su matrimonio. Y sobre esa roca, sobre Cristo Jesús, construya todo lo que usted necesite y todo lo que usted sueñe. Y allí es donde Dios desea obrar en cada uno de nosotros. Señor, coloco en tus manos nuestras vidas. Y hoy, Señor, nos presentamos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ahondar, a profundizar en ese cimiento, en ese terreno, en la roca sólida, en ti, Señor. Señor, para que cuando venga el enemigo, las tentaciones, las debilidades, Señor, Padre, nos mantengamos firmes, sólidos, Señor, y podamos levantarnos y prevalecer aún en contra, Señor, de todo lo que el enemigo quiera hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Levante sus manos y vamos a adorar al Señor. Dígale: Señor, que en esta noche, Señor, tú seas mi fundamento, la roca sólida. Levante sus manos y adorémoslo, y que usted pueda descansar en esta noche. Descansar y creer que el Señor tiene el control absolutamente sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Sí, dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Señor, en esta noche primeramente te pedimos perdón. Señor, si hemos construido o hemos querido construir tantas cosas en nuestra vida, pero Señor, no te hemos tenido a ti presente como cimiento, como fundamento, como roca sólida sobre la cual construir. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas de las cosas que hemos construido o hemos querido construir, Señor, en el proceso, Señor, han tambaleado. Han venido los fuertes vientos, las crecientes, las tormentas, los desiertos, y han hecho tambalear, Señor, lo que hemos construido. Y en algunos casos, Señor, aún lo han derribado. Te pedimos perdón, Señor, en esta noche. Pero hoy, Padre, te pido con todo mi corazón como pastor, que cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, llevemos esta enseñanza en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, Señor, y que hoy, Padre, hoy podamos consolidar, Señor, podamos determinar, decidir, Señor, construir, Señor, todo lo que hagamos y todo lo que queramos hacer sobre ese fundamento que es la roca, Jesucristo. Señor, si en este lugar hay solteros que puedan construir esos matrimonios, esas familias sobre la roca. Si en este lugar, Señor, habemos familias que ya estamos construyendo hogares, Señor, que nos ayudes a construir sobre ti, Señor, esa roca sólida, firme, Señor,
Padre, si hoy, Señor, hemos decidido construir un emprendimiento, un negocio, que construyamos sobre la roca, que no tengamos temor de hacerlo, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, si hemos soñado aún con nuestra vida espiritual, nosotros como templo del Espíritu Santo, que podamos construir sobre esa roca sólida, Señor. Padre, es un gran reto, Señor. Padre, tiene aún, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, diferentes retos, Señor, para poderlo hacer, diferentes dificultades, Señor, pero lo queremos hacer. Queremos construir sobre la roca, sobre Cristo Jesús, Señor, en esta noche. Señor, te pedimos, ayúdanos, Padre, para ser esos hombres y mujeres prudentes de los cuales tú hablas en la parábola de Mateo, Señor, y que construyendo sobre la roca sólida, Señor, cuando vengan los problemas, las necesidades, las dificultades, Señor, que lo que hemos construido prevalezca, Señor, que no caiga, Señor, porque ha sido construido sobre la roca, sobre Cristo Jesús. Y hoy oro, Padre, como pastor, por cada persona en este lugar, cada matrimonio, cada familia representada, Señor, para que hoy nos ayudes. Danos la capacidad, el entendimiento, el discernimiento, la autoridad, la fortaleza para determinar construir sobre la roca. Que no quitemos nunca, Señor, ese fundamento. Que tú no seas quitado nunca de nuestra vida, Padre. Nunca, nunca, nunca. Y si alguien en esta noche, oh Señor, puede tener un poco de remordimiento, porque tal vez lo que ha construido, Señor, no te ha tenido a ti en cuenta. Señor, hoy clamamos a tu misericordia, Señor. Hoy clamamos, Señor, a ti, a tu amor, al trono de tu gracia. Hoy clamamos a ti, Señor, porque tú nos das la esperanza, la expectativa de un futuro diferente. Y hoy clamamos a ti, Señor, porque tú tienes el poder, la capacidad, la autoridad, Señor, de poder, Señor, colocar orden en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa si nos hemos equivocado, en nuestra economía, y ayudarnos, dirigirnos para colocarte a ti, Señor, como cimiento, como terreno firme, como terreno sólido. Y sobre ese terreno y esa roca queremos seguir construyendo. Pero hoy clamamos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Colocamos en tus manos esta enseñanza, Padre, la enseñanza del día domingo. Y yo te pido, dirígenos, Señor, como iglesia, como creyentes, dirígenos para poder construir de manera adecuada, Señor, todo a nuestro alrededor. Y que lo que hagamos y lo que construyamos, como Andrea predicaba el domingo, se vuelva no solamente en una herencia, sino en un legado que transforme, que sea de bendición a nuestras generaciones. Aún, Señor, que perdure nuestras generaciones. Pero para eso te necesitamos a ti, Señor, para que nuestros hijos y nuestros nietos no se desvíen y no coloquen otro fundamento, sino que reciban de nosotros la instrucción que tú nos das de colocarte a ti como fundamento, y que ellos lo coloquen también en sus propias vidas, en todo lo que ellos hagan o emprendan, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que nos lleves en paz a nuestras casas, Señor, y que a través de tu palabra, de tu presencia, tu Santo Espíritu, Señor, pueda sellar esta palabra en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y que Comunidad de Gracia, Señor, se caracterice por ser una iglesia de profundidad en tu palabra, de profundidad en tu revelación, que nos sostenga, que nos mantenga, y que podamos verdaderamente ser de bendición como una iglesia diferente. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Que tu palabra y tu presencia sean la esencia de todo lo que en este lugar, Señor, hacemos y hablamos. Y que nunca, Señor, ese fundamento sea quitado. Porque a ti te damos la gloria, la honra, la alabanza. Y a ti te predicamos. Y solo a ti, Señor, te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.